año clave este 2023, elección presidencial en la Argentina y una nueva esperanza, la renovación de esa esperanza con eventualmente un nuevo gobierno o el inicio de una nueva desilusión. La Argentina está bloqueada en este año en el que además se cumplen 40 años desde el regreso de la democracia en la Argentina. Un proceso democrático, el de entonces exitoso en lo político, pero que fracasó a lo largo de 40 años en lo económico. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. Estamos corriendo el riesgo de iniciar otro nuevo ciclo de desilusión y de ilusión y desencanto en la Argentina. Bueno, hoy se lo preguntamos a Pablo Gerchunov. Muchísimas gracias, Pablo, por estar hoy en la Repregunta. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Esa pregunta en particular es muy adecuada. Pablo es el coautor de un libro súper leído en la Argentina, El ciclo de la ilusión y el desencanto, ¿no? Una historia económica desde el final del siglo XIX hasta el presente. Pablo es economista por la Universidad de Buenos Aires, es un historiador de la economía muy agudo y muy interesante, respetadísimo, es profesor honorario de la UBA y es profesor emérito de la Universidad de Itela. No solo está en el mundo académico, sino también que ha visto la política desde el lado de la función pública, fue parte del equipo de Raúl Alfonsín, de Surruil, en aquellos años alfonsinistas, y también del equipo de Machinea en los años de la Alianza. Así que tiene una mirada muy única y es autor de una decena de libros. Los últimos, también muy leídos, son Alfonsín, El planiferio invertido, que salió el año pasado, y hace 2 años La moneda en el aire, en coautoría con Roy Ora. Así que, bueno, el hombre indicado para pensar la Argentina de una manera más estructural y plantear preguntas medulares. Pablo, Alfonsín tuvo una oportunidad que fue la de recuperar la democracia con una sociedad muy alineada detrás del rechazo a la dictadura finalmente, pero perdió la oportunidad económica, ¿no? Y después el peronismo con el kirchnerismo tuvo otra oportunidad de cambiar estructuralmente la matriz productiva y la economía argentina, de ponerla en una senda consistente de crecimiento en el medio del boom de los commodities, pero perdió esa oportunidad económica también. Entonces se impone una pregunta vargallosiana. ¿Cuándo se jodió la Argentina? La pregunta que hacía el personaje de Zabalita en Conversación en la Catedral, esa gran novela de Vargas Llosa en 1969, ¿por qué nadie le encuentra la vuelta a la Argentina? Yo lo que creo es que la pregunta encierra un problema. A ver. El problema es que deja traslucir la idea de una decadencia monótona. Esto es como que desde algún momento nunca dejamos de caer. Y yo creo que no ese es el rasgo distintivo de la Argentina. Si bien tendencialmente desde algún momento, yo creo que desde fines de los años 60, Argentina de verdad está cayendo en relación al resto del mundo, lo esencial de la Argentina es su volatilidad. Ajá. El hecho de que hay momentos de ilusión fundamentados, hay momentos de ilusión económica, estamos diciendo, ¿no? Con lo cual Alfonsín debería quedar a un costado. Hay momentos de ilusión. En los últimos años vos mencionaste la oportunidad kirchnerista. Yo mencionaría otra, mencionaría la oportunidad menemista. A veces le tenemos un poco de miedo a eso, no sé por qué. Creo que sí entiendo por qué. Menem es una especie de hecho maldito del país peronista y lo dejamos a un costado. Quizás porque el 2001, como cierre de todo ese proceso, es una bomba en el orden económico y político de la Argentina. Efectivamente, yo comparto la idea de que él es que el régimen de convertibilidad es el gran problema de esos años, de los años 90. No la reforma económica de Menem. Las reformas económicas de Menem me parece que estaban bien pensadas, sobre todo desde el momento en que Cavallo llega al gobierno. Muy importante al Ministerio de Economía. Muy importante porque tu posición económica enunciada, tu posición política vital enunciada es un liberal de izquierda, sí, liberal progresista. Sí.
Estás elogiando las reformas del menemismo. Las reformas del menemismo me parecen, de nuevo lo digo, desde el momento en que se hizo cargo Cavallo de conducir el proceso de reforma, yo creo que ahí hay cosas para rescatar. Y sin embargo, a mí me parece que una de las tragedias, de los problemas que tuvimos, la palabra tragedia quizás sea un exceso, uno de los problemas que tuvimos es que el fracaso, la quiebra del régimen monetario, de la convertibilidad, se llevó, como dicen los ingleses, al bebé con el agua sucia de la bañera. Es decir, revertimos el proceso de reformas. Si hoy pesquisamos qué queda de aquel proceso reformista, yo diría que queda muy poco. ¿Y cuáles reformas de ese momento en que asume Cavallo, de esa década de los 90, rescatás como interesantes? Yo rescato como interesante el conjunto, es decir, la gran intuición de Menem, diría ahora, la gran intuición de Menem de acoplarse al mundo. La modernización de la Argentina. La modernización de la Argentina, creo que precisamente porque él venía de un signo contrario a eso, él era un populista de La Rioja, ¿no? Un gobernador populista de La Rioja. Creo que uno de los problemas que tuvo es que tuvo que redoblar la apuesta de esas reformas y radicalizarlas en exceso. Si yo lo comparo con Fernando Henrique Cardoso hizo reformas del mismo tono, pero con un talante más moderado. Claro, del mismo signo, pero más moderadas. Sí, claro. Y yo creo que eso fue una de las, no la única, pero una de las razones por las que Lula, cuando llega al gobierno y hereda a Fernando Henrique Cardoso, no da marcha atrás completamente, porque no hay un 2001. Hay una crisis, pero no hay un 2001. Claro. En la Argentina yo creo que con la crisis de la convertibilidad, el diagnóstico que dominó era neoliberalismo. Esto es, no era solamente un régimen monetario el que había fallado, sino que era un conjunto de reformas neoliberales. Claro, la demonización con esa categoría que es un atajo intelectual muchas veces, ¿no? La categoría de neoliberalismo se demoniza y no se reflexiona en lo interesante que puede haber detrás de eso. Efectivamente, ¿qué podemos sacar de interesante de ese proceso de reforma? Y yo creo que hubo un intento interesante y que lo que pasó desde 2002 en adelante y durante toda la etapa kirchnerista es un rechazo al programa de reformas de Menem hasta sepultarlo. Tanto que, fíjate que en tu primera pregunta, vos lo sepultaste. Claro. Ahora, cuando cuestionás la base de la pregunta, señalás que la Argentina en realidad no tiene volatilidad, pero no una caída sostenida. No, pero hay una tendencia a la caída desde mediados de los 70. Pero si uno piensa desde el 83, desde la recuperación democrática, esta nueva oportunidad de la vida nacional de hacer las cosas bien por una vez. Tenemos un gobierno democrático, hemos corrido a los militares del horizonte político de la Argentina y hay que lanzarse a la vida económica actual. ¿Estos 40 años no han sido una historia de decadencia? Como acabamos de ver, han sido también una época de oportunidades perdidas. Quiero decir, acabamos de ver a Menem como una oportunidad perdida. Rescatar, es decir, yo lo cuento en el libro de Alfonsín, en el Planiferio Invertido. Alfonsín fue un crítico de Menem, pero creo que fue un crítico sin matices de Menem, ¿no? Yo he compartido la crítica, he compartido las críticas a Menem, pero creo que esa crítica sin matices fue un error de Raúl Alfonsín. Es decir, no le dio ninguna oportunidad, no le cedió absolutamente nada a el experimento menemista. ¿Sos más menemista ahora de lo que eras antimenemista antes? Yo siempre soy comprensivo más que partidario. Yo creo que puedo entender el experimento de Menem mejor hoy que lo que lo entendía en su momento, lo cual es propio de las pasiones del momento. En el momento es muy difícil entender lo que uno está viviendo. Después, como historiador, empecé a rescatar cosas, así como mantengo críticas muy duras a la experiencia de Menem. Y vos dijiste otra oportunidad, que es la oportunidad de Néstor Kirchner. Creo que efectivamente ahí hubo una oportunidad.
Y me parece que un problema de la presidencia de Néstor Kirchner es que perdió esa oportunidad. Por los commodities, por el orden de la economía mundial y los términos de intercambio, ¿a eso te referís? Yo diría, la crisis misma de 2001-2002... A ver, déjame decirlo de este modo. Néstor Kirchner tiene una virtud y un defecto. La virtud es una virtud política, que es la de rescatar de la crisis de 2001 a un sistema político que había caído en un completo descrédito. Yo siempre hablando de Néstor Kirchner, voy a decir, Néstor Kirchner tuvo una virtud importantísima. El sistema político pudo sobrevivir a una crisis que podría haber sido un cataclismo completo. ¿No es un mérito también de Eduardo Duhalde ese? Acordate que Eduardo Duhalde se va con las muertes de Costec y Santillán, no había nada resuelto ahí todavía. Realmente la solución política aproximadamente estable es una cosa de Néstor Kirchner más que de Duhalde. Se repone a la autoridad del presidencialismo, ¿no? Exactamente, la autoridad el sistema político y la autoridad del presidente. Esa es su virtud. Su defecto es que había allí no solamente una oportunidad de mantener el programa de reformas, sino de rescatar de la experiencia de la convertibilidad su virtud más bella, que es la desindexación de la economía, la estabilidad. En el año 2000, no había inflación. En el año 2004, el número, en el año 2005 también, no, en el año 2005, 2003 y 2004, el número del crecimiento económico era más alto que el número de la inflación. Esto es, la inflación, el crecimiento era, supongamos, 7%, sí. La inflación, el crecimiento, y la inflación era 4%. Por debajo, sí. El gran problema del kirchnerismo es que buscando capitalizar políticamente toda esa experiencia para su propia fuerza política y para su propio crecimiento político, terminó en la refundación de la inflación en la Argentina, en el mismo momento que todos los países de América Latina estaban saliendo. Claro. Con esto no quiere decir que estaban saliendo de sus problemas, como podemos ver en Perú o en Chile, pero estaban saliendo de la inflación. Argentina estaba regresando a la inflación. Entonces, Néstor es políticamente virtuoso hasta un cierto momento en que se nota su tendencia autoritaria, y es económicamente muy poco virtuoso. La gestión de Cambiemos del presidente Macri fue una oportunidad perdida también en el sentido de que finalmente la alternancia, el peronismo, encuentra un contrincante político y se da algo virtuoso en la democracia, que es la alternancia en tiempo y forma con una dirigencia política que planteaba la posesión de un saber técnico sobre la economía y fracasa en esos términos. ¿Eso también es otra oportunidad perdida? Era una oportunidad con menos chance que las que hemos mencionado, ¿no? Porque finalmente el poder del presidente Macri en el momento en que llega al gobierno es un poder cuestionado por el hecho de que había ganado por 1,5 puntos las elecciones. Y el Congreso no tenía mayorías. Efectivamente. Entonces yo diría, sí, a ver, si yo tuviera que decir errores del gobierno de Macri, no quiero mencionar ahora esto, los tuvo, fueron importantes. Pero en verdad Macri no tuvo una oportunidad tan importante como las otras dos que hemos mencionado. Entiendo. Todo esto está recorrido, por otra parte, por algo que viene del fondo de los tiempos. Y es que el capitalismo argentino es un capitalismo muy poco competitivo, con empresas, con un poder, con grandes empresas, con un poder monopólico muy fuerte y que lo ejercen. Y todos los gobiernos, yo diría, me voy muy atrás, desde el momento del reparto de la tierra en el siglo XIX, todos los gobiernos hicieron en la Argentina capitalismo de amigos. Nadie se salva. El capitalismo de amigos no es un problema del actual gobierno o del peronismo del 45. Es un problema permanente de la economía argentina.
yo diría de muchas otras economías también. Quizá la Argentina es un caso especial, podríamos decir, es un capitalismo de amigos íntimos. Y atraviesa transversalmente a las fuerzas políticas del radicalismo, el Eso es lo peronismo, que- pasando por el macrismo. Eso es lo que digo, eso es lo que digo. Es estructural en el tiempo y es estructural en la política. Sí, aquí tenemos grandes empresas con poder monopólico en sus mercados, que tienen algo así como el 20% de sus negocios en la Argentina y el 80% afuera. Y los gobiernos han tendido a ser muy débiles con ese poder monopólico. Yo creo que cualquier solución futura para la Argentina tiene que partir de la idea de que el capitalismo tiene que ser un capitalismo no pro empresas, sino pro mercados competitivos, que no es lo mismo. ¿Cómo es la diferencia según tu La mirada? diferencia es que uno o le hace favor a las empresas o trata de construir un mercado sano y competitivo con incentivos capitalistas para las empresas y un Estado que se encargue principalmente de la redistribución del ingreso, cosa que no debemos olvidar, ¿eh? Claro, claro. Pablo, entonces, a ver, Alfonsín representa, y vos lo has señalado, y el libro Alfonsín lo señala, el desembarco de la democracia como valor en la Argentina, el arraigo de la democracia como valor que no necesariamente estuvo sostenida en las pujas políticas que se dieron durante todo el siglo XX, ¿no? Como valor central. Era el que pensaba en la democracia era considerado un reformista frente a la idea de revolución. Eso es Alfonsín. Menem es la modernización. Kirchner, Es un intento de modernización. un intento, sí. ¿no? Sí, un intento de modernización, pero la idea de una Argentina moderna acoplada al mundo, Argentina vuelve al mundo, esta idea. Y Kirchner es la autoridad presidencial. Lo que falta es una figura política que concilie esos valores más una visión capitalista interesante, potente. Capitalista y equitativa. Y equitativa. ¿No? Entonces mi pregunta es, señalabas la figura de Fernando Enrique Cardoso Sí. como una figura que tuvo la inteligencia de hacer un plan de reformas, pero con el tono justo para que un partido eventualmente opositor de izquierda pudiera continuar, Sí, ¿no? sí, No construya un efectivamente. enemigo. Sí. Falta entonces una dirigencia lo suficientemente sofisticada e inteligente a la medida de Cardoso como para que tome todos esos hilos y produzca un tejido nuevo. Falta un acuerdo en la Argentina que nos permita tener alguna vez un Fernando Enrique Cardoso. No Está, es primero, fácil. está primero el acuerdo y después Fernando Enrique. Sí, sí, sí. Yo creo que vos dijiste muy bien a lo largo de toda esta entrevista que estamos teniendo que Alfonsín fue la democracia. Alfonsín fue Lo algo- decís vos en todo tu libro. Sí, pero yo digo algo más. A ver. Digo que Alfonsín fue la democracia y fue la república. Está bien. Fue la división de poderes. Alfonsín es la inspiración del 82-83, pero también es la inspiración del 93-94, cuando le cedió un turno más de gobierno a Menem a cambio de la mejor constitución, la más moderna constitución que hemos tenido desde el nacimiento de la Argentina. Y eso se mantiene. Somos herederos institucionales de Alfonsín. Por eso yo digo, Alfonsín es un prócer. ¿Es un prócer económico? De ningún modo, pero es un prócer en términos de arquitectura institucional. Y tenemos esa deuda, tenemos la deuda de cómo conciliarnos alrededor de un programa económico que no sea un programa económico radical. Con radical no quiere decir de la Unión Cívica Radical, Sino- radicalizado. Claro, sí, sí, sí. Digo esto porque, no sé, de pronto escucho ideas del tipo, hagamos todo de golpe en 3 minutos, o ideas que ni siquiera están en los libros de texto, anarcocapitalistas. Yo digo, por ese lado, esto no va a tener una solución, ¿eh? Estos modelos distintos que Argentina puede abrazar y debería recombinar, los ha sintetizado en distintas oportunidades como justicia social por un lado y movilidad social por el otro, como dos modelos diferentes, pero que deberían converger. ¿Podés describir someramente cada uno de esos modelos? Sí, yo los encarno históricamente. Yo digo que la Argentina ha tenido, si se quiere, un conflicto entre una Argentina que crecía mucho y por lo tanto incorporaba socialmente mucho,
Estoy hablando de la Argentina de 1880 a 1930 y con el radicalismo de los 20 como protagonista principal. Claro, esa Argentina agroexportadora que también es muy estigmatizada, que en realidad produjo... Argentina agroexportadora, claro, que generó industria local, claro, que se diversificó. Esa Argentina que se diversificaba e incluía, no se quebró porque alguien tuvo el capricho de salirse de ese patrón productivo. Simplemente ese patrón productivo murió con la crisis de 1929-1930, con una crisis mundial. Y la Argentina ahí entró en un proceso de sustitución de importación, es decir, de industrialización protegida. ¿Estaba mal? No, estaba bien. Hoy decimos que está mal. ¿Por qué está mal? Porque desde el oficialismo se sigue defendiendo en algunos sectores ese modelo. Bueno, justamente el problema es seguir defendiendo hoy lo que ya no puede ser hoy. Sí. Quiero decir, yo siempre digo que la industrialización protegida fue fructífera desde el punto de vista de la inclusión y de la distribución del ingreso, fue fructífera desde el punto de vista de la diversificación productiva cuando ya lo otro había muerto, claro, el modelo agroexportador. Y hay un momento de la historia, alrededor de fines de los años 60, en que también eso se agotó. Y desde el momento en que eso se agotó, la Argentina no tiene horizonte, no ha construido un proyecto de futuro, no ha construido una visión sobre sí misma. Me parece importantísimo ese señalamiento y se me presentan dos preguntas. La primera es, desde los sectores que siguen sosteniendo que hoy la Argentina debería pensar en la sustitución de importaciones, una de las ideas que sostienen quienes argumentan así es que esto que muchos rechazan en la Argentina cuestionan, como los está cuestionando ahora, es lo que han hecho las grandes potencias a lo largo de su historia, en el inicio de la construcción de las naciones y de los estados, para crecer, construir una industria, una matriz productiva y después convertirse en grandes países. Vos lo que estás diciendo es que ese momento histórico ya lo vivió Argentina. Pero con otros resultados. Vivió y con resultados, si se quiere, que yo no rechazo para nada, le dieron jugo a la Argentina, fueron el soporte de una Argentina vital y socialmente inclusiva. Estoy hablando del peronismo en este caso. Sí. Pero como muchos otros procesos en el mundo, terminó. Claro. Y cuando terminó nos dejó el nivel de competitividad y de competitividad y de productividad de la industria que tenemos. Yo no soy de aquellos que dicen que a esa industria hay que matarla con una apertura de golpe. Supuesto, claro. No digo eso. Al contrario, digo, ese producto del colectivo argentino hay que tratar de salvarlo en todo lo que se pueda. Pero el motor del crecimiento argentino ya no puede ser el proteccionismo. Fíjate que hago una diferencia. No estoy diciendo sustitución de importaciones porque siempre puede haber sustitución. Sí. Por ejemplo, vaca muerta es sustituir importaciones. Importaciones de energía, de efectivamente. Gas, por lo que yo digo es que no se puede pensar en el futuro argentino como futuro de progreso fundado en el proteccionismo. Eso nos lleva a un debate. ¿Cuál es? El debate es, ¿abrimos la economía en 10 minutos o es un proceso largo? Quiero frenar ahí, ¿Cómo no? Porque habíamos planteado los dos modelos, sí. El modelo de justicia social y el modelo de movilidad. Y vos dijiste que estaban ya encarnados históricamente. Del 80 al 30, sí. La Argentina es un caso extraordinario de movilidad social. Bien. Desde en los años peronistas, la Argentina es un caso muy radicalizado, muy definido y radicalizado de distribución del ingreso, de justicia social. Volvamos un minuto a Alfonsín. Alfonsín es interesante, porque el proyecto, a veces a la gente hay que juzgarla por el proyecto que tenían y no por si pudo realizarlo o no. O por las dos cosas, ¿no? Por las dos cosas. Él fue la democracia, ¿y qué tenía Alfonsín en la cabeza? La idea de conciliar justicia social con democracia y república. ¿Qué quería decir él con eso? No Perón. De Perón sí la justicia social, sí. Pero no el autoritarismo. Y él tenía en la mente, y fracasó,
el intento de fundir justicia social con república democrática. Lo que falta ahí es en esa fórmula, en esa ecuación de democracia, justicia social, república, la ecuación de un capitalismo moderno. Lo que yo llamo el progreso material. Claro, progreso material. Para que eso sea posible hay que tener una idea a futuro de cómo va a progresar materialmente la Argentina. Y yo creo que hace muchos años que no lo tenemos. Y muchos años que cada tanto creemos que lo tenemos, nos ilusionamos y nos desencantamos. Y ahí las dos preguntas finales es, en el libro de Alfonsín, El planiferio invertido, este planiferio, planteas vos, tiene que ver con una voluntad política, la capacidad de cambiar el mapa, la visión sobre un mapa y entonces crear una nueva realidad, ¿no? Esa es la gran capacidad política de un dirigente como Alfonsín. En la Argentina actual, si uno tuviera que pensar en ese planiferio invertido para que Argentina encuentre su lugar en el mundo, ¿cuál sería ese lugar en el mundo como economía? Esa es una excelente pregunta hecha hoy. ¿Por qué? Porque la idea de inserción en el mundo que tenía Menem, sí, porque lo hemos mencionado a Menem como un sí, intento de abrirse al mundo. Volver al mundo, ¿no? El que tenía Menem era en un mundo que se abría a las oportunidades plenamente, es decir, era la euforia de la globalización comercial y financiera, con sus virtudes y sus problemas. Yo creo que hoy hace falta un poco más de astucia. ¿Por qué? Porque la idea de reinsertar a la Argentina en el mundo tiene que tomar en cuenta que no estamos en la panacea de la globalización comercial. Sí, sí. Está puesta en duda en el mundo. Entonces, cualquier cosa que hagamos, hagámosla con astucia, con cautela, pero sabiendo que una Argentina tan cerrada como es hoy no puede generar ese progreso material. Es decir, la apertura hay que darla, pero con astucia. Con una astucia que ni siquiera se necesitaba en otros momentos, claro, porque era un torrente que arrastraba, claro, en los 90. Cuando planteás los problemas de la globalización, es, por ejemplo, las guerras o, por ejemplo, el resentimiento de los sectores más populares en estas democracias como Trump, Estados Unidos, Trump, o el Brexit, que se sienten relegadas. Trump, claro. Qué sé yo. Y podríamos poner muchos otros ejemplos. Claro. Yo creo que el cuestionamiento a la globalización ya ha aparecido, creo que es completamente exagerado en mucha gente, pero sí es cierto que hoy lo principal es no simplificar, no decir abrir, cerrar, sino sí, abrir, incorporarnos al mundo, pero cuidado con abrirnos y que sea simplemente regalar mercados, abrirnos y encontrar las oportunidades. Y eso lo hace gente reposada. Entiendo. Pablo, la última cuestión es, Argentina tiene como vecinos al hermano menor, según el ministro de Economía Sergio Massa, Uruguay, con esa declaración tan polémica que hizo el ministro, Uruguay de un lado, Chile del otro. El Chile neoliberal meritocrático y el Uruguay socialdemócrata, que tiene el PBI per cápita más alto de la región desde 2013, o sea que hermano menor nada, y este Chile tan cuestionado sobre todo por el kirchnerismo como neoliberal y meritocrático en un sentido muy negativo de la palabra desde esa concepción, que ha reducido en los propios términos de las mediciones de pobreza chilenos de una pobreza del 40% hace 30 años al 8%, con una reducción de la desigualdad, con un sistema educativo el más vigoroso de América Latina, con una recuperación del ingreso del 475%. Entonces, y Argentina en el medio, con el peronismo en estos 40 años de democracia muy presente, dominando el panorama político y dominando parte de la historia argentina. ¿Hay alguna explicación de la decadencia argentina y del bloqueo económico argentino que esté atado a un sesgo demasiado anticapitalista en algún sentido del peronismo? Yo discrepo con esa idea. Yo creo que el peronismo nunca fue anticapitalista. El peronismo fue un cierto modo de ver el capitalismo. El peronismo fue un cierto modo de ver el capitalismo.
efectivamente anclado en la idea de la industrialización protegida. Pero fíjate que cada tanto ese propio peronismo genera a Menem. Sí. Quiero decir, cuidado con esa simplificación de creer que el peronismo es in toto, en bloque, una fuerza anticapitalista. Yo no conozco, creo que te lo dije hace un rato, fuerzas populares, fuerzas políticas importantes que sean de verdad anticapitalistas en la Argentina. ¿El kirchnerismo está más cerca de eso? ¿Cómo? ¿El kirchnerismo está más cerca? El kirchnerismo está, me parece, en un problema. El kirchnerismo tampoco era anticapitalista con Néstor Kirchner y te voy a decir, ni siquiera creo que, a pesar de lo tanto que se dice, fue anticapitalista con Cristina. Cristina es una mujer preocupada porque no encuentra un rumbo para que sus propias ideas distributivas encajen en una especie de sociedad con el mundo del capital. No, porque realmente lo que tiene el kirchnerismo, sobre todo desde Cristina, es la idea de que uno puede recuperar el mundo de Perón de los 40 y los 50. Por eso yo siempre digo de Cristina que es una de las políticas más inteligentes de la Argentina y la política o el político más anacrónico de la Argentina. Es decir, porque mira, encuentra el futuro lo encuentra en el pasado. Ahora, esa inteligencia que le asignás, que le reconoces a Cristina Kirchner es polémica, ¿no? ¿Por qué atribuir la inteligencia a un líder político que ha tenido la oportunidad de tener 2 presidencias en un contexto de commodities altísimo y una vicepresidencia ahora y no logró poner a Argentina en la senda del crecimiento y la redistribución a partir del crecimiento? Luciana, dije que era anacrónica. Digo, eso lo explica todo. Lo hace menos inteligente. Pero además, agreguemos lo siguiente. En la Argentina, fracasaron todos. De modo que sumemos a Cristina a un largo rosario de fracaso. Así empezamos esta charla. ¿Cuándo se jodió el Perú, Arguita? Sí. ¿Cuándo se jodió la Argentina? Y estamos diciendo, nadie nos pudo sacar desde el momento en que fijemos la fecha inicial. Siempre me parece una simplificación fijar esa fecha inicial, pero desde ese momento no hay alguien que haya resuelto el problema. En ella era imposible, para mi manera de ver, era imposible que resolviera el problema por ese asunto de que quería trasladar el árbol peronista de los 40 y 50 a la realidad del siglo XXI. Así como un capitalismo de Estado en versión peronista era ese, ¿no? Sobre todo ultraprotegido. Claro, otra vez eso. No, pero de Estado me parece muy importante lo que decís, porque tanto Néstor como Cristina revirtieron a posiciones muy proteccionistas después del fracaso de Menem Cavallo y por otro lado intentaron resolver el problema distributivo con un salto del gasto público. Pero lo principal de ese salto del gasto público es que no podemos volver de él sin afectar derechos adquiridos. Porque si el salto del gasto público hubiera sido un boom de inversión pública, en el momento que termina se acabó el gasto público. Claro. Un boom de gasto militar, por ejemplo, sí. en el momento que termina se acabó el gasto público. Sí. Pero precisamente por el ánimo justiciero que los guiaba, lo que hicieron fue difundir derechos, y hoy nos dicen que son derechos adquiridos. Ahora vos fíjate qué poco adquiridos son. Este es el primer gobierno peronista en que caen los salarios reales después de la caída de salarios reales que tuvimos bajo el gobierno de Macri en los años 18 y 19. Y ahí quiero rematar esto con una cosa. Para el futuro. El futuro tiene un problema enorme y es que el intento de ajustar el tipo de cambio y ajustar las tarifas públicas como condición necesaria para armar un plan de estabilización choca con el hecho de que también los salarios reales han caído. Claro. Esto no ocurrió nunca en la Argentina. Porque si yo te pregunto a vos cuál es el precio atrasado en la Argentina, seguramente dirás tipo de cambio o dirás tarifas públicas. Claro, es el salario. Pero si aquí se sentara dentro de un rato Pablo Moyano, diría, perdón señores, el precio atrasado es el salario. ¿En el plan austral no era esa la situación?
No, No. no. Te diría que justamente uno de los temas de Greenspoon es que había sostenido un nivel de salarios reales bastante alto, yo diría muy alto, para las condiciones de la productividad del momento, a costa de un crecimiento, de una aceleración inflacionaria muy fuerte. Entonces, Juan Surrull tuvo una oportunidad. Ahora tenemos salarios salarios que son, fíjate esto, los salarios se parecen a los de 2003. Quiere decir que todo el recorrido kirchnerista ha vuelto al punto de partida en términos de salarios reales. Lo dejamos ahí. Interesantísimo, Pablo. Bueno, la oportunidad de pensar la Argentina, tratar de entenderla y tratar de avisorar por dónde pasa el futuro. Muchas gracias. Gracias a Fue vos. todo en la repregunta. Muchas gracias.